Capítulo 296, Novato, 4. Noark era una ciudad llena de calidez. Pero si se interpretaba de otro modo, también podía significar que solo tenía calidez. Los precios eran tan dispares que no podía acostumbrarme a ellos, y los servicios administrativos estaban envejecidos y anticuados. Incluso esta mañana, cuando fui a la oficina de gestión del laberinto para recibir magia vinculante, el asistente administrativo de mi línea se tomó una hora de descanso diciendo que estaba cansado. Después de eso, me puse al frente de la fila y conseguí que alguien se diera su turno por enfado. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí de pie así? Me sentí raro por un momento. Este lugar realmente no es diferente de 20 años atrás. ¿Por qué dices lo obvio? Caray, no romántico. Aunque sea igual, seguimos en el laberinto de hace 20 años. Después de mirar a mi alrededor y dejarme llevar por varias emociones por un momento, corrí tras Amelia, que había empezado a correr antes que yo. Me sentí un poco extraño. Parecía que me estaba guiando por el camino correcto, pero ¿cómo podía encontrar el camino sin mirar una brújula? Oh, podría ser. ¿Eres guía? Amelia respondió con la mirada a mi pregunta y reanudó la carrera sin decir palabra. Aquello fue una respuesta para mí. Santo. Un personaje humano que usaba un aura, tenía una esencia doppelganger y poseía las características de un guía. El mundo era tan injusto. Me hizo sentir un poco codicioso. Sería tan confiable tener a alguien como ella en el equipo. Si llegábamos a conocernos mejor aquí, ¿aceptaría el reclutamiento una vez que volviéramos? Todavía quedaban muchas plazas para completar la capacidad de 10 miembros del clan. De todos modos, me preguntaba si mi clan funcionaría bien sin mí. Mientras corría detrás de Amelia con estos pensamientos, un grupo de exploradores que encontramos por el camino entabló conversación. «Oh, ¿estáis trabajando juntos?» Se trataba de un grupo que corría hacia el segundo piso para reducir el tiempo de viaje como nosotros, no exploradores de bajo nivel. Esto es bastante estresante. Actualmente, yo estaba afiliado a Noark, no a Rafdonia. Tal vez por eso me preocupaba que el otro bando pudiera sospechar de nosotros. Sin embargo, terminó siendo una preocupación inútil. No te preocupes por eso. Jaja, peleona. Cuídate. Cuando Amelia replicó fríamente, el grupo rió alegremente y desapareció por su camino. ¿Por qué estás tan sorprendido?, me preguntó. Es que, nada. Solo pensaba que me costaría mucho vivir una vida de delincuente. ¿Qué has dicho?, me respondió Amelia como si acabara de oír algo que no debía, y luego soltó una carcajada genuinamente sincera. Puajaja. Para ser sincero, desde mi punto de vista, estaba muy fuera de lugar. No era como si hubiera dicho algo de lo que reírse, y era la primera vez que la veía reírse tan fuerte en primer lugar. Jaja, supongo que te gustan este tipo de bromas. Sentí orgullo, pero Amelia dejó de reírse ante mi pregunta y borró toda emoción de su rostro. No te equivoques. Solo me he reído porque eres ridículo. Di eso sin sonreír, entonces. Supuse que su humor era extraño, siendo de Noark. ¿Tan gracioso era que mi ansiedad me pusiera nerviosa? Cuando pregunté sin quejarme, Amelia abrió la boca. Las personas que acabamos de ver son de Noark. ¿Qué? ¿Esa persona que parecía tan agradable era de Noark? ¿Cómo lo sabes? He oído que es a discreción de este bando llevar símbolos de facción o no. Amelia resolvió brevemente mi confusión. Era el hecho de que no había ningún mago o sacerdote en su equipo, y que el color y el diseño de su equipo no eran uniformes, como si llevaran equipo robado. Y lo que es más importante, solo la gente de este bando traería a un niño con la cara cubierta por una túnica. ¿Niño? Oh, ¿estás hablando de ese pequeño explorador de atrás? Sí. Es que pensaba que era una chica bajita o un enano. ¿Cómo puedes estar seguro? Amelia respondió con voz un poco rígida, solo lo sé cuando lo veo. ¿Qué? Ya basta, en marcha. Amelia dio por terminada la conversación como si no fuera algo de lo que quisiera hablar largo y tendido. Este era uno de los malos hábitos de esta mujer. Realmente provocaba curiosidad en la gente. Amelia. Si tus palabras son ciertas, ¿por qué la gente de Noark trae niños al laberinto? En lugar de preguntarle cómo era capaz de reconocer al niño a la primera, le hice una pregunta un poco diferente. Supuse que esto estaba bien porque Amelia respondió, en primer lugar, los niños pueden ser esclavizados por una miseria.
todavía no sé si esa es una razón para traerlos. Son sorprendentemente útiles. Pueden ser utilizados para tareas engorrosas como la cocina y la vigilancia nocturna, e incluso son útiles para el saqueo. Son útiles para saquear. Como cebo. Si un niño viene a pedir ayuda, hasta el más receloso de los exploradores al menos escuchará su historia. ¿En serio? Extraño. Creo que yo desconfiaría más de un niño que se me acercara. En Raftonia, los menores no pueden entrar en el laberinto. Eso es porque tú vienes de 20 años en el futuro. La ley es la misma antes y ahora, pero incluso los funcionarios lo permiten implícitamente en este periodo de tiempo. Vaya, oírla decir eso sí que me sonó a persona mayor en mis tiempos. Pero Amelia, ¿cuántos años tienes? Mueve los pies en vez de decir tonterías. En fin, seguimos charlando mientras nos dirigíamos al segundo piso y como corrimos, pronto llegamos a nuestro destino. Como era de esperar, el portal había sido abierto por otra persona. Fue una lástima. Además, llegamos bastante rápido. Subamos. Cuando entramos en el portal, nos recibió un aire sombrío y empapado. Este lugar siempre me pone de mal humor. Era la Tierra de los Muertos, un distrito donde aparecían ghouls, leyendas de la muerte y diversos monstruos no muertos, y también el lugar donde Amelia y yo nos conocimos por primera vez. Creí que me iba a mear en los pantalones. Al ver esto ahora me doy cuenta de que nunca se sabe cómo van a acabar las cosas. ¿Quién iba a decir que las dos volveríamos aquí, esta vez como camaradas? Amelia, tengo una pregunta. No preguntes. Me dijiste en Bifron que la gente que mataste aquí cometió pecados que merecían la muerte. ¿Está relacionado con algo que estás tratando de arreglar en el pasado? Tú, tienes muchas preguntas sobre mí. Por supuesto. Cuando asentí, sin dejarme afectar por su sarcasmo, Amelia chasqueó la lengua y replicó, sí, está relacionado. Así es. Yo también quería oír los antecedentes, pero me detuve porque parecía que se iba a enfadar conmigo. Tendría que preguntar sobre esto en otro momento. Si has terminado, vamos a movernos. Entrando en la segunda planta, seguimos masacrando monstruos mientras avanzábamos sin parar. ¿Era porque solo éramos dos? Me recordaba a la época en que Ainar y yo trabajábamos a dúo. Por aquel entonces, cada batalla era una lucha. El tiempo volaba. Golpe. Y pensar que ahora podía golpear a un demonio de la muerte hasta matarlo con los puños desnudos. Vela. Oh, lo siento. Es un hábito. Lo que sea, siéntate. Descansemos aquí un rato. Nos movimos así todo el día y encontramos un lugar para instalarnos por la noche. Después de una comida sencilla, acordamos dormir solo 3 horas antes de volver a movernos. Como referencia, nadie estaba de guardia nocturna. Al parecer, solo necesitaba invocar a un doble a través de la autorreplicación. ¿Puedes hacer eso? En el juego, la esencia Doppelganger no venía con un modo de autocaza. Entonces, ¿cómo pudo ocurrir? La respuesta era muy sencilla. No te preocupes. No he dormido bien ni una sola vez desde que me hice adulta. Su mente siempre estaba medio despierta mientras dormía, así que era posible controlar a su doble. Al menos, eso era lo que afirmaba esta mujer. No sabía si eso era biológicamente posible. TSK, no me extraña que tus ojos siempre estuvieran hundidos. ¿Estás buscando pelea? Significa que duermas un poco. De todos modos, Amelia dijo que su cuerpo era más lento de lo habitual durante el modo de autocaza, pero que debería ser suficiente en los pisos inferiores. Así que me tumbé en el suelo sin quejarme. El sueño no llegó enseguida. No era porque estuviera ansioso de que no hubiera vigilancia nocturna. Después de todo, yo era un tanque. La mayoría de las palizas no me matarían enseguida. Me pregunto si los demás estarán bien. Acampar en el laberinto seguía trayendo a mi mente pensamientos sobre mis compañeros de clan. Así transcurrió la noche del día 1. Asterisco al día siguiente asterisco. Al segundo día de entrar en el laberinto llegamos a la tercera planta, exactamente como estaba previsto. Ahora era el momento de comenzar nuestra misión para entrar en el laberinto, regresar con logros dignos de ser notados por el señor de Noark. Desde el primer día que bajamos a Noark, husmeamos por la ciudad y demostramos nuestras capacidades. Pero aún así, el señor del castillo no se acercó a nosotros, había dicho Amelia.
En cuanto al por qué, lo explicó así. Está claro que es precavido. El palacio ya ha enviado a muchos espías a la clandestinidad. Así que, en otras palabras, lo que teníamos que demostrar en el laberinto esta vez no eran nuestras capacidades, sino nuestro carácter. ¿Realmente éramos aptos para Noark? La forma más fácil de probarnos a nosotros mismos es saqueando. Si volvemos del laberinto con objetos saqueados, su desconfianza disminuirá. Amelia habló del saqueo como primer método y yo estuve de acuerdo, con una condición. Saquearíamos, pero apuntando a saqueadores, no a exploradores ordinarios. ¿Esa es tu condición? Sí. Ya no le doy demasiado valor a la vida de la gente, pero no mato a nadie para mi propio beneficio. ¿Pero cómo distinguirás a los saqueadores? Amelia se mostró flexible y dijo que lo haría si hubiera una manera. Le contesté que era difícil de explicar pero que ya le enseñaría cómo más tarde. El tiempo pasó así y ahora llegamos a nuestro destino del tercer piso. Ahora, ¿qué vas a hacer? Los saqueadores no podían aparecer en el cuarto piso, y sería difícil trabajar como dúo en el quinto. El tercer piso era perfecto para la agricultura de saqueo. Si realmente tienes una forma de discernir a los saqueadores, adelante. Vaya, qué prisa. Entonces le pedí a Amelia algunas cosas. Primero, Amelia, usa tu habilidad de sigilo. ¿Sigilo? No actúes como si no lo supieras. Lo que usaste delante de mí entonces, cuando desapareciste de repente en la oscuridad. Amelia desapareció como le dije sin más preguntas. Realmente no podía sentir su presencia en absoluto. Pensé que debería buscar un objeto numerado de detección una vez que regresara. Ahora, ¿qué sigue? Era realmente incómodo que una voz viniera del aire, pero respondí tranquilamente sin mostrarlo. Nada en especial. Solo tienes que seguirme en ese estado. Voy a encontrar al saqueador. Lo haré. Esta era una de las cosas buenas de tener a Amelia como camarada. Hiciera lo que hiciera, ella se abstenía de hacer preguntas al azar y se limitaba a observar. Bueno, ese habría sido el caso, pero... Bárbaro. Amelia me llamó de repente. ¿Por qué, de repente te quitas el equipo? Oh, no podía soportar su curiosidad, ¿verdad? Cierto, estoy seguro que debe ser difícil de entender a los ojos de una persona ordinaria. Pero esperaba que lo reconocieras. Es difícil de explicar, solo mira. Entonces saqué algunas piezas de equipo y guardé el resto en el subespacio. Después de eso, saqué el conjunto de principiante que había estado mirando de antemano y me lo puse. Como el entorno estaba en silencio, parecía que Amelia no tenía ni idea de lo que estaba intentando hacer. Sin embargo, al igual que una imagen valía más que 1000 palabras, verlo una vez era mejor que oírlo 100 veces. Estamos empezando ahora. Sígueme de cerca. Empecé a correr hacia adelante sin pensar y grité con todas mis fuerzas. Perdí mi camino y a mi camarada. No veo nada. ¿Hay alguien ahí? Ayuda. Esta era una habilidad secreta de los bárbaros evolucionada para proteger el corazón, llamar al malo. Ayúdenme. Tengo mucho dinero. El que viniera no sería una buena persona. Fin del capítulo 296. Capítulo 297, Espíritu Maligno, 1. Después de correr durante unos 30 minutos, me encontré con un equipo de 5 personas. Los miembros eran 3 humanos, un enano y un elfo. A juzgar por su equipo, se estimaba que eran exploradores de 5º piso o superior. ¿Os habéis perdido? Cálmate y descansa aquí. Al verme acercarme a su campamento, me sentaron y me dieron cecina en lugar de levantar la guardia. Al principio pensé que la cecina podría estar envenenada. ¿Qué hacer? No tenemos tiempo para recorrer toda la planta 3 buscando a tu equipo. Ninguno de ellos expresó codicia alguna a lo largo de la conversación, ni pidió equipo a cambio de salvarme la vida. Esto era más o menos la norma. Jaja, ¿nos darás tu arma? Está bien. Si nos das todo tu equipo, ¿cómo harás esta expedición? Está bien. Si realmente te molesta, devuélvenos el favor ayudando a otro en un estado similar en lugar de ser tacaño. Se trataba de gente con un carácter demasiado sólido como para llamarlo simplemente buena gente. Eso más bien me hizo sospechar más, así que me senté junto a la hoguera y fingí dormitar para mostrar debilidad. Debía de estar muy cansado. Jess, ¿qué vas a hacer? Me molesta un poco dejar a este hombre así.
Es lo mismo que dejarlo morir. ¿Por qué no recorremos la zona solo por unas horas y vemos si sus camaradas están cerca? ¿Y si no los encontramos? Entonces ¿por qué no lo llevamos arriba con nosotros para esta expedición? Puede ser engorroso, pero no podemos dejarlo morir en un lugar como este. No tenía sentido seguir poniendo a prueba a esta gente. Parecía que solo les causaría problemas. Así que le hice una señal que habíamos acordado de antemano a Amelia, que estaría cerca, para que viniera a recogerme. Hoy viene mucha gente a buscarnos. ¿Quiénes sois? Siento molestarle. Estoy buscando a mi camarada. ¿Camarada? Oh, podría ser. Cuando Amelia se acercó a la hoguera, salté y corrí hacia ella. Oh. Amole. Te he echado de menos. ¿Por qué has tardado tanto? Lo sí siento. Pero, esto es un poco. Emily. La abracé con fuerza para evitar que el acto quedara al descubierto, sin dejar de cuidarme las espaldas. Parecían buenas personas, pero juzgué que podrían cambiar de opinión después de ver a Amelia. Me alegro de que te hayas reunido con tu camarada. Como resultado, no hubo ningún giro argumental. Jaja, pégate bien a tu compañero de equipo a partir de ahora. Tienes un buen camarada. No es fácil encontrar gente dispersa en el laberinto de esta manera. Deberíais apreciaros los unos a los otros. Estas personas fueron amables de principio a fin, así que era hora de que los invitados no deseados se marcharan. Venga, vámonos. Todos están preocupados por ti. Amelia me llevó, diciendo que nuestro equipo había prometido reunirse con nosotros en algún lugar, y la gente nos despidió con una cálida sonrisa. Yo, ¿regresé realmente sin problemas? Aunque por un lado me sentía desconcertada, por otro estaba muy conmovida. ¿Era esto lo que llamaban curación? ¿Qué clase de vida había estado viviendo todo este tiempo? Todavía había tanta gente maravillosa en el mundo. Por desgracia, tu método no funcionó. Aunque me conmovió profundamente, Amelia me miró con ojos que cuestionaban mi próximo movimiento. Caray, qué vergüenza. ¿Sabía yo que acabaría así? ¿Vas a continuar? Ante la siguiente pregunta de Amelia, empecé a pensármelo seriamente. Entonces 5 exploradores emergieron de la oscuridad. Hola, ¿os habéis separado de vuestros compañeros? ¿Qué estáis haciendo? Si es así, venid. Os ayudaremos. Todos sonreían alegremente, como quien descubre oro a un lado de la carretera. Terminé entonces mis elogios a la humanidad y me acerqué a ellos con una sonrisa. Oh, de verdad. Solo necesitábamos ayuda. La regla era que estos tipos venían a buscarte, aunque tú no fueras a buscarlos. El segundo equipo que conocimos fue mucho más brusco de lo que pensábamos. En cuanto nos acercamos, nos rodearon de forma natural. Oh, ¿no es esto un anillo subespacial? Un objeto valioso comparado con vuestro equipo de baja calidad. Tirando de mi mano hacia ellos para tocar el anillo subespacial, el grupo creó una atmósfera intimidatoria. Entonces, ¿dónde están tus camaradas? ¿Es así? Tras obtener algo de información, supuse que se habían dado cuenta de que no éramos una gran amenaza. Pronto, uno de ellos se acercó a Amelia y le puso la mano en el muslo expuesto. Puñalada. Su daga atravesó el dorso de su mano antes de que pudiera tocarla. Ah. Perra loca. Matarla. Así de simple, la batalla comenzó antes de que hubieran pasado 3 minutos. Látigo. Viendo que contraatacaba sin la menor vacilación en cuanto le apuñalaban, parecía que tenía bastante experiencia en el combate interpersonal. Por supuesto, esto no era un problema porque éramos iguales. En cuanto empecé a arrasar definitivamente usando mis habilidades, el combate se decidió rápidamente. El hecho de que formaran una formación de agarre para evitar que escapáramos funcionó eficazmente. Crunch. Puede que fuera efectivo golpear a los goblins después de capturarlos, pero no a los trolls y ogros. Apuntando a la fila de atrás con arcos y bastones para empezar, todos estaban en el suelo en poco tiempo. Nos has engañado. Joder. Crunch. En el momento en que aplasté la cabeza del que parecía ser el líder, se hizo un agradable silencio. Ahora, era el momento de recoger estos objetos que carecían de dueño. Desmontando el equipo y abriendo las bolsas, había pruebas de saqueo por todas partes. No había mucho equipo ya que solo era el tercer día, pero tenían somníferos, veneno, pergaminos mentales y más.
La bolsa estaba llena de consumibles que podían usarse con personas, no con monstruos. También había varias identificaciones que parecían haber sido robadas. ¿Pero fue porque aumentamos nuestros ingresos de golpe? Solo tenemos que hacer esto unas 10 veces más. Amelia ya no cuestionaba mis métodos. También se dio cuenta de que no había método más eficaz que este. Matar a un saqueador que ha saqueado te conseguía varias piezas de equipo, así como varias identificaciones, lo que significaba que conseguías resultados mucho mayores desde el punto de vista del tiempo frente al esfuerzo. Entonces limpiemos la sangre y sigamos. De todas formas, después de eso, seguimos jugando con la misma estrategia y nos encontramos con varios equipos. Las reacciones fueron variadas, pero para clasificarlas en una escala mayor. No me interesa, sigue adelante. Cuando era yo solo, el número de personas que no permitían ningún tipo de acercamiento alcanzaba el 90%. Como estás en una mala situación, te dejaremos quedarte un rato. Los que escucharon mi historia y pidieron una compensación razonable a cambio de dejarme descansar fueron el 5%. Qué sospechoso. Saca tu identificación. Los que nos confundieron con saqueadores y sacaron una masa justiciera fueron el 3%. No importa lo valioso que sea un objeto, no es más valioso que la vida. Lo siento. Mi regla es evitar que algo salga mal después. Los que trataban de quitarme todo mi equipo tanto si me mataban los monstruos como si no, y los que trataban de quitarme la vida solo por el hecho de verles la cara, eran alrededor de un 1% cada uno. La media de bateo es mucho más baja de lo que esperaba. Había tal vez un equipo de cada 100 que era útil. Entonces, ¿por qué había conocido a tantos de estos bastardos hasta ahora? Dicen que lo importante nunca está cuando lo necesitas. Yo no lo sabía, pero incluso después de que el tiempo pasara y se convirtiera en el 8º día, nos encontramos con un nuevo tipo de equipo. Oh, ¿es bueno ver a esos famosos nuevos reclutas aquí? Era un equipo de saqueadores de Noark. Para hablar solo de los resultados, no hubo batalla. No es que no tuviéramos intención de ello, es más bien que el oponente no nos dio ninguna oportunidad. Jaja, es agradable verte aquí, pero espero que te mantengas en tu carril. Los saqueadores ni siquiera nos permitieron distancia, y Amelia tampoco mostró precisamente hostilidad. Más bien, nos advirtieron. Somos del bando del señor del castillo, así que no actuéis imprudentemente. Vaya, ni siquiera se me había ocurrido hacer eso. Pero al menos debíamos fingir que estábamos del mismo lado, ¿no? Si atacábamos primero y alguno de ellos volvía vivo para testificar, nuestro plan se iría al traste. Espera, podemos hablar, sugirió el equipo de Noark. Bien. Amelia aceptó sin vacilar. No tardé en darme cuenta de por qué actuaba así. Ya que necesitábamos unir fuerzas con el señor del castillo, la situación actual era en realidad una oportunidad para apelar a nosotros mismos. Soy Beck. Estamos. Soy consciente. Emily, y tú eres Máscara de Hierro, ¿verdad? ¿Máscara de Hierro? Oh, ¿no lo sabías? Es el apodo que te han puesto. No sabía que tenía un apodo así. Bueno, me quedaba bien teniendo en cuenta que siempre me cubría la cara con un grueso casco. Pero tu cara es más bonita de lo que pensaba. Ah, claro. Estaba en plena pesca así que no llevaba casco. Eso me consternó, pero no me molesté en ponerme uno. ¿Qué más daba mostrar mi cara a unos cuantos? De todas formas, no iba a cambiar nada. ¿Pero esa fue la táctica de tus chicos? Me impresionó mucho. Hiciste un buen uso de las nociones preconcebidas de un bárbaro. ¿Qué quieres decir con eso? Oh, solo era un cumplido sin ningún otro significado, así que no me envíes esa mirada. Podríamos acabar siendo camaradas, ¿no? Intervino Amelia ante eso. ¿Camaradas? Oh, no te lo había dicho. No lo mencioné, ya que estoy seguro de que necesitáis tiempo para adaptaros a la ciudad, pero el señor del castillo tiene buena opinión de vosotros dos. Al interpretarlo, parecíamos capaces, pero no nos quitaba ojo porque no sabía qué clase de personas éramos. Al señor del castillo le gusta la gente atrevida. Especialmente gente sin ataduras morales, como vosotros. Esto significaría que no había necesidad de más pruebas. Estarán en contacto para cuando vuelvas, así que piénsatelo bien mientras tanto. Es una ciudad extraña, después de todo. Necesitas al menos un lugar de descanso, ¿no? Lo pensaré. Jaja, eso es entonces. El hombre entonces sonrió alegremente y me miró. Ah,
¿Y tú? No parece que lleves mucho tiempo en el mundo humano, pero se te ha pegado, ¿eh? Y tú debes haber estado demasiado tiempo en el mundo, ya que se te ha caído todo el pelo. ¿Qué? Claramente parecía un comentario retrógrado, por lo que esas palabras me salieron solas. Pero, ¿realmente no era esa su intención? Ah. Era un cumplido, un cumplido. Te pido disculpas si te lo has tomado a mal. En lugar de expresar su disgusto, el tipo se limitó a disculparse. Y entonces me tocó a mí. Oh, lo mío también era un cumplido. Te pido disculpas si te lo has tomado a mal. Ya veo. El hombre se rió torpemente y yo seguí su ejemplo. Aún así, seguí mirándole. Era una sensación extraña. Se llamaba Beck, ¿verdad? ¿Por qué me pican las manos cuando le miro? Sintiendo una incomodidad desconocida, desvié la mirada y vi al único explorador del grupo que llevaba una túnica. Su físico era pequeño, como el de un niño. Supongo que no lo sabéis. Mientras me quedaba mirando, Beck pensó que era curioso y le quitó la túnica al niño. Es una táctica similar a la que usaste, en cierto modo. Usamos a este niño como cebo. La mayoría de la gente baja la guardia así. Si la enviamos de antemano, se convierte en una forma de confirmar la fuerza del oponente por adelantado. Ella es sorprendentemente útil en la batalla, también. La mayoría de la gente tiene una resistencia psicológica a matar a niños como estos. Beck describió a la niña como si fuera a vender un producto, pero ninguna de las explicaciones entró en mis oídos. Era todo lo que había oído de Amelia. ¿Dónde la había visto antes? Observar a la niña de pie, inexpresiva, bajo la bata, me produjo un déjà vu. ¿Pero había malinterpretado mi mirada? Parece que no tienes curiosidad, simplemente te gusta lo que ves. Beck soltó un disparate. Normalmente le habría aplastado la cabeza y aclarado el malentendido, pero no negué nada y pregunté. ¿Cómo se llama? Nombre. Beck ladeó la cabeza como si fuera una pregunta extraña. Parecía que no entendía la importancia del nombre, pero aún así respondió a la pregunta. Gencia Neprin. Así que eras tú. Con razón me sentía raro. Somos personas de verdad, ¿verdad? ¿No sería un asesinato? Conocí a esta niña en la cueva glaciar y fue el primer espíritu maligno que maté. Por supuesto, la agencia que maté era diferente a esta niña. Los espíritus malignos solo habitaban en nativos adultos y aún no se había descubierto ningún otro caso. En el momento en que registré esto, me di cuenta de una cosa. Como niña nacida en Newark, era muy probable que viviera bajo tierra incluso de adulta. En otras palabras, por fin tenía sentido por qué aquella mujer estaba tan alterada. Quiero volver a casa. No puedo morir en un lugar como este. No tienes ni idea de lo que he tenido que hacer para sobrevivir en este puto mundo. Sí. Por favor. Los personajes humanos tendían a sobrevivir fácilmente. Sus impuestos eran mucho más bajos que los de las otras razas, así que no tenían problemas para sobrevivir al menos unos años, incluso sin hacer trabajos de explorador. Por eso entonces no podía estar muy de acuerdo con esa afirmación. Todo lo que vi fue a una mujer saqueando a otros para tener una vida fácil. Mamá. Pero ella había empezado desde este infierno. Siempre había pensado que los bárbaros tenían el peor comienzo. Resultó que había un fondo por debajo del fondo. Fin del capítulo 297. Capítulo 298, Espíritu Maligno, 2. Me sentí raro. No porque simpatizara con ella en ese momento, ni porque lamentara haber derribado mi masa en ese momento. Me sentía de alguna manera incómodo y congestionado. No tienes buen aspecto. ¿Conoces a esa niña? Negué con la cabeza ante la pregunta de Amelia y pregunté algo por lo que había sentido curiosidad. ¿Qué les pasa a esos niños cuando se hacen adultos? Se convierten en exploradores. ¿No hay otro camino? ¿Como trabajar en el castillo o algo así? Es imposible. Esa es la promesa que esos niños hicieron, trabajar bajo el señor del castillo en primer lugar. ¿Promesa? A cambio de criarlos, hacen lo que se les dice. Me quedé estupefacto. ¿Dejarles todo el trabajo trivial y usarlos como cebo para los aqueos es criarlos? Los niños que sobreviven al infierno crecen fuertes. En cuanto oí eso, me vinieron a la mente las palabras que el jefe de la tribu me había dicho una vez. Debería saberlo.
Solo los guerreros que sobreviven se convierten en guerreros fuertes. Era un contexto similar, un entorno estructurado de tal manera que uno no tenía más remedio que hacerse fuerte para sobrevivir. El señor del castillo colocó deliberadamente a estos niños en ese entorno. Aún así, aparte de cuando son jóvenes y sirven de cebo, la tasa de mortalidad sigue bajando. Lo mismo ocurre con el tratamiento del niño en el equipo asignado, continúa Amelia. Tras sobrevivir unos 3 años como señuelo, se les reconocía su cualificación y empezaban a aprender a usar armas. Además, al parecer, durante las cacerías se les entregaban esencias no reclamadas. Los niños que se someten a ese estilo de vida se convierten en luchadores útiles en cuanto se hacen adultos. ¿Y si quieren dejarlo cuando sean adultos? Eso no ocurrirá. Reciben una educación ideológica constante desde que son pequeños. Cuando se hacen adultos, se convierten en siervos más leales a su señor que nadie. Pero ¿y si aún así recapacitan y quieren renunciar? Amelia frunció el ceño ante mi insistencia y luego dijo, comienzan las correcciones. Para que vuelvan a ser leales. Me quedé sin habla. No te preocupes demasiado. Ningún niño se somete al señor del castillo sin saberlo. La conversación terminó ahí, pero yo seguí pensando. ¿Qué tiempo tuvo que pasar el jugador que entró en el cuerpo de Gencia Neprin? Bueno, puede que no fuera tan malo. En Noark no mataban a los espíritus malignos sin piedad. Aunque tampoco los dejaban vagar libremente. Desde el punto de vista del señor del castillo, un espíritu maligno habría residido en el cuerpo de un talento al que había estado criando con esencias sobrantes durante varios años. Fuera quien fuera el espíritu maligno residente, el señor del castillo habría hecho lo posible para que Gencia siguiera viviendo la misma vida, aunque eso requiriera una corrección un poco más fuerte. De todos modos, tanto si su identidad quedaba expuesta como si no, habría tenido que empezar a saquear desde el principio. Entonces tratar a todos como NPCs en lugar de personas podría haber sido en realidad un mecanismo de defensa. Espera, ¿por qué tengo curiosidad por esto? Deja de pensar. Ahí dejé de pensar. No me importaba en qué entorno tuviera que sobrevivir ese jugador. Esa mujer intentó matarme. Sí, así que, solo hice lo que tenía que hacer. Eso es todo lo que hay. Organizarlo así me hacía sentir menos estirado. ¿Qué estás haciendo, Amelia? Vámonos. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Soy una bárbara. Sacudiéndome las emociones desagradables, seguí pescando saqueadores usando el profundo principio de llamar a los malos. Así pasaron algunos días más. Fue cuando estaba organizando el equipo de otro equipo de saqueadores, como de costumbre. Oh, otro anillo subespacial. Rumble. En cuanto levanté la vista confundido, el suelo tembló como si se hubiera producido un terremoto. Para ser honesto, estaba muy desconcertado. No pensé en este escenario. Boom. Se creó una grieta en el tercer piso. Que se abriera una grieta en la planta en la que entramos fue un poco repentino, pero no algo especialmente sorprendente. Era algo que podía ocurrir durante cualquier exploración. El problema era, ¿por qué ahora? No habíamos entrado en el laberinto para emprender una exploración normal. Tampoco había esencias para mí en la grieta del tercer piso. Mis puntos de esencia ya estaban llenos, así que era imposible comer uno a menos que borrara también la esencia del golem cadáver. ¿No tenía un objeto numerado y una piedra de la grieta? Esos no podían ser traídos 20 años en el pasado de todos modos. Bueno, el dinero de eso será útil para sobrevivir aquí, pero... Deja de adelantarte y compruébalo primero. Rápidamente puse fin a mis preocupaciones. El hecho de que se abriera una grieta y poder entrar en ella eran dos asuntos distintos. Amelia, la ubicación. Los guías talentosos podían determinar la ubicación de una grieta una vez creada. Entonces, ¿dónde se formó esta grieta? Si el portal más cercano estaba a varias horas corriendo, no podríamos entrar en él hiciéramos lo que hiciéramos, así que no había necesidad de preocuparse siquiera. 5 minutos al norte. ¿Qué demonios? Está justo delante de nuestras narices. Debería haberlo dicho desde el principio. La última vez que se formó una grieta en el quinto piso se encontraba en un distrito completamente diferente, así que tuvimos que admitir la derrota. ¿Qué estáis haciendo? Vamos, grité con el entusiasmo de empezar a correr de inmediato. Amelia preguntó secamente. ¿Quieres entrar? Obviamente. Si puedes entrar en una grieta, siempre es mejor hacerlo.
Esencias, objetos, lo que sea, hay puntos de experiencia que solo se adquieren en una grieta. No, espera. Amelia, ¿has estado dentro de la grieta del tercer piso? Una vez antes. Por lo tanto, ella ya se comió los puntos de experiencia aquí. No es de extrañar que ella no tenía entusiasmo. Yo no. Vamos. Hemos conseguido el favor del señor del castillo. No cambiará solo porque no traigamos un poco más de botín. Pero si algo sale mal en la grieta, no lo hará. Y somos camaradas. Ayúdame esta vez. Reuniré los puntos de logro y saldré. De acuerdo, sígueme. Amelia suspiró después de un momento de silencio y rápidamente comenzó a liderar el camino. Estaba seguro de que no había cambiado de opinión por la palabra camarada. Probablemente solo juzgó que era mejor soportar unos días de disgusto antes que enemistarse con su colaborador. Era una mujer que valoraba la racionalidad en muchos aspectos. Sorprendentemente trabaja bien con los bárbaros. Al carecer de emociones, la súplica ignorante de un bárbaro funcionaba bien con Amelia. Para esta mujer, sería más razonable hacer esto por mí que seguir siendo molestada todo el tiempo. De todos modos, mientras seguíamos corriendo, el portal se puso a nuestro alcance visual. Yandel, piensa esto una última vez. ¿Pensar qué? Vela a. Me lancé hacia él sin dudarlo. Flash. Cuando abrí los ojos, estábamos dentro de un templo blanco puro. El techo era lo bastante alto como para dar saltos de alegría. Columnas de mármol blanco y un centenar de estatuas de piedra se extendían a lo largo del borde de la pared. Como no había nadie, supongo que entramos primero. Una vez confirmé que no había otros exploradores, miré lentamente a mi alrededor. Más que por confirmar dónde estaba, lo hice por pura curiosidad. Eso era porque solo había una grieta en el tercer piso. Se trataba del Templo de los 100 Colores, era un lugar al que había que entrar de forma obligatoria porque la cantidad de puntos de experiencia que se podían obtener era enorme. Yandel, ¿conoces este lugar? Hasta cierto punto. Entonces no hace falta que te lo explique. El Templo de los 100 Colores tenía 3 características. Primero, monstruos de élite que no aparecían en los campos normales, como los golems cadáver. No importaba lo que capturaras, podrías llevarte el primer punto de muerte siempre que fuera tu primera vez aquí. En segundo lugar, no era una incursión cooperativa como los rifts normales. Los participantes tenían que competir entre sí. Solo un equipo podía entrar en la sala del jefe. Si el equipo que entraba primero fallaba, entonces otro equipo tenía una oportunidad. Pero eso no significaba que Amelia y yo tuviéramos que competir solos con los demás equipos. La tercera característica, cuando se creaba una grieta, se abrían un total de 5 portales en esa planta y los que entraban por el mismo portal se convertían en un equipo. Esta era la parte más difícil del juego. Era un hecho. ¿Qué pasaba si encontrabas una grieta mientras trabajabas en un equipo de 5 personas y descubrías que 2 personas estaban dentro primero? 2 personajes del equipo se quedarían atrás, como este equipo de exploradores que acaba de entrar. Maldita sea, ya había un participante. El portal en el aire escupió a 3 exploradores y se cerró. Parecía que sus compañeros se habían quedado fuera. Oh, no. Lemud y Hans no entraron. ¡Qué bien! Cálmense. Puede que estén separados de nosotros, pero Lemud y Hans deberían poder resistir en el tercer piso sin nosotros. Pronto, el espadachín humano calmó a sus compañeros presas del pánico y se acercó a nosotros. Encantado de conoceros. ¿Habéis venido juntos? Sí, y... El hombre se rió de buena gana incluso ante la brusquedad de Amelia. Jaja, estaremos juntos durante un tiempo. Ya que es el destino que nos hayamos encontrado así, presentémonos primero. Soy Carlton Drake. Amelie. John. Cuando Amelia y yo revelamos nuestros seudónimos, Carlton preguntó con cautela, John, ¿eres un bárbaro? Era una sospecha natural. Después de todo, yo estaba en equipo completo de chapa en este momento. Como estaba cubierto de chapa de hierro de la cabeza a los pies, era imposible comprobar si tenía un tatuaje o no. ¿Y eso qué importa? Cuando pregunté de forma testaruda, Carlton se disculpó. Lo siento. Solo era curiosidad, pero ya veo cómo puede sonarte grosero. Parece que piensa que soy un humano grande. Cierto,
Es sobre todo la gente de mente estrecha la que reacciona de forma sensible a estas preguntas triviales. De todos modos, cuando revelamos nuestros nombres, el hada masculina que observaba desde atrás llamó a Carlton. Carlton, ¿puedes venir un momento? No puedo oír. Susurraron algo entre ellos. Parecía que estaban discutiendo algo. Nos están llamando sospechosos. Solo puedo oír lo que se dice a esta distancia. Sin magia, claro. Ya veo. Así que tenía buen oído. Nunca supe eso. Debería tener cuidado de no susurrar delante de ella. Entonces, ¿qué están diciendo? Parecen serios. El contenido de la conversación interceptada por Amelia fue el siguiente. El hada masculina señaló las peculiaridades. Solo revelaron sus nombres casualmente. Además, el hecho de que solo haya 2 de ellos en el tercer piso en el 13º día. Podrían ser saqueadores. Uno incluso tiene la cara cubierta. Carlton replicó, sí, pero no hay otra manera. No podemos apuñalarles por la espalda porque sean sospechosos. No lo mostremos todavía y averigüemos qué clase de gente son sobre la marcha. ¿Terminó así la discusión? Ah. Lo siento. Mi amigo estaba preocupado por los compañeros que dejamos atrás. Carlton se rió con ganas y se acercó a nosotros. Luego reveló los nombres de los otros 2 y les dio la oportunidad de presentarse. Ahora, este hombre de la tribu de las hadas es. Lo haré yo. Einbern Berta García. Como puedes ver, el arco es mi especialidad. Einbern terminó su presentación revelando brevemente su arma principal y su nombre. Parecía que no quería darnos más información. En fin, el siguiente fue el guerrero bárbaro. Ja ja ja. Encantado de conoceros a todos. Como un bárbaro, el guerrero fue incapaz de unirse a la conversación susurrante de sus 2 compañeros y se acercó a nosotros con una brillante sonrisa. Sin levantar la más mínima guardia, se presentó. Soy Yandel, el tercer hijo de Harku. ¿Qué? Mi mente se quedó en blanco en cuanto oí aquello. Si no lo había oído mal. Ah, ¿es un poco difícil para los humanos? Solo llámame Yandel Harku. Significaba que era mi padre biológico. Fin del capítulo 298. Capítulo 299, Espíritu maligno, 3. El método de nombrar de un bárbaro era muy frío. Si el niño era un hijo, usaba el nombre del padre como apellido, y si era una hija, usaba el nombre de la madre. Como tal, no había apellidos en la tribu y todos los bárbaros se trataban como familia. Bueno, no es que eso fuera importante ahora. Yandel Harku. Era muy poco probable que fuera otra persona con el mismo nombre. ¿Cuántos Yandel, tercer hijo de Harkus, podría haber? Sería correcto verlo como mi padre biológico. Ja ja ja. ¿Cuánto tiempo vas a dejar mi mano colgando? Sí, vamos a despertar primero. ¿Padre biológico? ¿Y qué? Podía estar sorprendido y desconcertado, pero no era algo para estar tan aturdido. No era como si yo fuera realmente Bjorn Yandao. Ah, mi mente divagó por un segundo. Acepté el apretón de manos y di un paso atrás. Así terminaron las presentaciones. Carlton se rió torpemente y fue directo al grano, lo primero que había que hacer al encontrarse con un explorador de una afiliación diferente en una grieta. Jaja, ya está bien de presentaciones. Ya que tendremos que trabajar juntos a partir de ahora, discutamos cómo separar el botín. Cuando se mencionó el reparto del botín, Amelia me tiró de la muñeca. Voy a hablar un momento con mi camarada. ¿Hablar? La seguí obedientemente, aunque estaba confusa. Cuando quedamos los 2 solos, pregunté en voz baja. ¿Por qué querías hablar de repente? ¿No habíamos decidido ya cómo repartir el botín? No te he traído para hablar del botín. ¿Entonces qué? Preguntó Amelia con cautela. ¿Estás bien? Solo entonces me di cuenta de por qué me había llamado por separado. Cierto, ella habría sabido por qué me quedé helada allí. ¿Estoy bien? Me sorprendió un poco, pero no causaré ningún incidente como temes. No te lo pregunto porque me preocupe un incidente. Entonces, ¿qué es? Cuando la miré fijamente, Amelia se interrumpió. No importa, ya que dices que estás bien, no es para que me preocupe. Volvamos. En cuanto a la distribución, seguiremos con lo que decidimos antes.
fingiendo terminar nuestra discusión, volvimos al centro y empezamos a discutir oficialmente el asunto del botín, que terminó rápidamente sin ningún problema. Eso se debía a que no estábamos aquí para obtener una esencia. ¿Realmente estás de acuerdo con solo tomar piedras de maná? A cambio de dar todas las esencias a su bando, se decidió que nos llevaríamos el resto. No solo piedras de maná, objetos numerados y piedras de grieta incluidos. Pero ni siquiera es seguro que podamos derrotar al guardián. Eso lo tenemos que averiguar nosotros. No te preocupes. Si tú lo dices. Carlton parecía desconcertado de que las condiciones fueran demasiado favorables para ellos, pero no dijo mucho más. Eso puso fin a la agenda del botín. Yandel, por aquí. Realmente no podía acostumbrarme a eso. Cada vez que decían ese nombre, me hacía estremecer. Quiero hablar con esa gente. Puedes hacerlo más tarde. Antes parecía que la hoja de tu hacha estaba desafilada, deberías ir a afilarla con una piedra de afilar. Creo que está bien, vale. Tan pronto como la conversación sobre el botín terminó, Yandel Harku fue llamado por un camarada y no nos acercamos a ellos. El tiempo pasó así de incómodo con la distancia entre nosotros. ¿De qué están hablando allí? Están tratando de adivinar nuestras intenciones por no tomar una esencia. ¿Adivinar? A mí me parecía un asunto sin importancia, pero pensándolo bien, era lo más natural para ellos. Decir que no comeríamos una esencia dejaba espacio para interpretarlo como que estábamos diciendo que éramos lo suficientemente fuertes como para no necesitar una esencia en el tercer piso. Deben haber estado ansiosos ya que no sabían qué tipo de personas éramos. John, ¿qué clase de personas eran tus padres? Amelia me preguntó de la nada. Su motivo era tan obvio que me hizo reír. ¿Padres? ¿Tienes curiosidad por mi padre? Un poco. Entonces lo siento. Para ser sincero, no sé nada, salvo que murió en el laberinto cuando yo era muy pequeño. No era una explicación inventada, sino la verdad. Y no solo porque fuera un espíritu maligno, el dueño original de este cuerpo también sabía muy poco de su padre. Esto era común en la sociedad bárbara. Alrededor del 99% de los miembros de esta tribu se ganaban la vida explorando el laberinto, después de todo. Era inevitable que la tasa de mortalidad fuera alta. Dejemos de hablar de esto. Cuando hablé con firmeza, Amelia no indagó más y empezó a masticar cecina. Drag. Después de que pasara un rato así, la puerta frente a nosotros, que había estado firmemente cerrada, comenzó a abrirse. Parece que los otros portales también se han cerrado. Era hora de empezar a explorar la grieta. El templo de los 100 colores era una grieta de tipo competitivo. Solo un equipo podía entrar en la sala del jefe, y esto se determinaba por orden de llegada. En ese sentido, tuvimos un buen comienzo. Gracias a que la entrada de 5 personas se cerró antes de tiempo, pudimos resolver cuestiones como la distribución con antelación. Caray, si vas a perder tiempo en la formación deberías haberlo hecho antes. Yo iré primero. Entonces me pondré al lado. Yandel. Ven aquí. Podría haber monstruos que vengan por detrás. Vale. Cuando me puse al frente, la formación de batalla tomó forma naturalmente. Harku estaba en la parte de atrás, y los otros 3 en el centro. Por supuesto, la formación no significaba mucho para nosotros. Después de todo, esta era la grieta del tercer piso, y con una dificultad de 5 personas. Debería despejarla rápidamente y marcharme antes de que ocurriera algo problemático. Cuando entré por la puerta con esa determinación, apareció una cámara de piedra con la misma estructura que el templo anterior. El tamaño era similar, pero solo había una estatua de piedra. La luz que fluía de la joya azul en la mano de la estatua se extendía por toda la sala como la niebla. Un jefe desde el principio. Tras confirmar las características de esta sala a través del color, estiré el cuello y pisé la niebla de luz. Carlton se sobresaltó y advirtió, jije. No sabes lo que va a salir. Así que ustedes no saben esto en detalle. Viendo que sabían que era una estructura competitiva, esperaba que lo supieran. Pero mirándolo ahora, parecía que solo se enteraron de qué tipo de lugar era esto en breve. ¡Boom! Justo entonces, una enorme sombra apareció desde más allá de la niebla. Era bípeda y medía casi 4 metros, un coloso de armadura azul.
Normalmente, era un enemigo de tipo jefe intermedio al que deberían atrapar 5 exploradores del tercer y cuarto piso. Pero al fin y al cabo, no era más que un monstruo de fisura del tercer piso. Sus puntos de experiencia no superaban el rango 6 y su fuerza era inferior al rango 5. Aunque fuera un jefe intermedio, no era nada comparado con un monstruo de rango 5 como un Troll. B. Oh, cierto, no puedo decir esto. Oga. Dejé escapar un grito primitivo y me lancé hacia adelante. Espera. Tenemos que luchar juntos. Carlton dijo algo desde atrás, pero no había razón para que yo escuchara. En lugar de ocultar mi fuerza, sería más cómodo para ambas partes que la mostrara abiertamente. Gigantización. Primero, después de igualar la categoría de peso del oponente, salté y cerré la distancia de inmediato. Salto. Swing. Envié un swing completo con todas mis fuerzas. Este combo básico rompió el cuello del coloso de armadura azul hasta deformarlo. ¿Qué clase de poder? Los novatos del fondo se deshicieron en elogios, pero a mí me dejaron un sabor amargo en la boca. ¿Era este el infortunio de un tanque? Incluso con mi fuerza, no podía matar de un solo golpe. Caray, qué vergüenza. Debería haberlo dejado para el dañador. Ámole. Simultáneamente con mi grito hacia ella, sentí una presencia por detrás. Puñalada. Una daga rebosante de aura atravesó el corazón del coloso. ¡Chom! Entonces el coloso desapareció como la luz y la niebla que llenaba los alrededores se disipó. La situación terminó a los 3 segundos de comenzar la batalla. ¿Por qué están estas personas en el tercer piso? Los novatos de hace 20 años empezaron a presumir de que eran novatos. Parecía que solo entonces se dieron cuenta de que acababan de subir al autobús express. ¿Qué estáis haciendo? Daos prisa. Oh, boboy. Asterisco más tarde asterisco. La grieta del tercer piso era una estructura escénica. Despejar una sala abría otra, y solo el equipo que la terminara más rápido ganaba el derecho a entrar a la sala del jefe. Chomp. Incluso después de despejar la primera sala en 3 segundos, Amelia y yo ejercimos nuestras verdaderas habilidades para despejar las salas a gran velocidad. A diferencia de la primera fase, rara vez terminábamos todo en pocos segundos. Si había un tipo de jefe, también había un tipo de cantidad. Los monstruos salían durante un periodo de tiempo determinado, desplegaban trampas y utilizaban habilidades psicológicas. A medida que pasaban salas de diversos conceptos, la dificultad de las fases iba en aumento. Esto era característico del Templo de los 100 colores. Aquí, cada vez que se superaba una fase, los personajes recibían anomalías de estado o se otorgaban mejoras permanentes a los monstruos que aparecían en la siguiente fase. Normalmente no cargarías a ciegas de esta manera. Espera. He oído hablar de ese símbolo antes. Hay algo oculto en este lugar que puede levantar la maldición que pesa sobre nosotros. Según el consejo de Carlton, la estrategia estándar era activar los elementos ocultos en cada habitación. También había pistas de ese tipo colocadas abiertamente en cada habitación. En cada bifurcación del camino, podías usar los símbolos para encontrar las habitaciones donde podías levantar las maldiciones. No importa, no estoy de humor para eso. ¿Qué quieres decir con humor para eso? ¿Qué clase de bizarro? Cualquier cosa que tomara el más mínimo tiempo era omitida. Juzgué que no había ningún problema con despejarlo incluso si la dificultad subía. Estaba atravesando la grieta como una loca. Amelie, ¿por qué no se abre esta puerta? Es la característica de la habitación de oro. No sé la razón, pero tienes que esperar 3 horas para que se abra. Ah, sí. Solo cuando llegamos al punto medio de la grieta nos reunimos para descansar. ¿Vas a descansar aquí? Mi pregunta tenía la sugerencia subyacente de que sería más cómodo sentarnos lejos unos de otros, como habíamos estado haciendo. Carlton sonrió torpemente y dijo: de todos modos, no tiene sentido. Eso era cierto, pero sinceramente no esperaba que saliera así. Cuando me reí entre dientes, Carlton se disculpó. Lo siento. Al principio te consideramos sospechoso. Pensamos que podrías apuñalarnos por la espalda. Pero ya no. Así es. ¿Vuestra razón? Si tuvierais malas intenciones, habríamos muerto hace mucho tiempo. No es que no tengáis la capacidad de atravesar esta grieta sin nosotros 3. Carlton dio una razón lógica, y luego continuó.
Y lo que es más importante, no parecéis personas que harían eso. ¿Es eso un instinto? Así es. No el mío, sino el de Yandel. La mirada de Carlton se posó en el guerrero bárbaro que masticaba cecina en el suelo. Mirándolo ahora, su perfil lateral se parecía al mío. Descansa un poco. Tras una breve conversación con Carlton, me levanté de mi asiento y fui al lado de Harku. Ah, ¿qué te trae por aquí? Ah, ¿quieres un poco? Harku sonrió inocentemente en cuanto llegué y me tendió un poco de cecina. Lo acepté y me lo llevé a la boca. No hacía falta quitarme el casco. Lo había hecho de modo que la zona de la boca pudiera moverse hacia arriba y hacia abajo en preparación para esta situación. ¿No es incómodo? No creo que pudiera durar un día con eso puesto ya que está muy tapado. Está bien una vez que te acostumbras. Ja ja ja. La adaptabilidad de un humano de la que todo el mundo habla. Harku se rió a carcajadas y se tumbó sobre su mochila. Luego me hizo una pregunta inesperada. Jon, ¿tienes hijos? No. Ah, sí. Yo sí. ¿Cómo se llaman? Bjorn. Bjorn, hijo mío, Yandel. Así que realmente eres el padre de este cuerpo. Más importante aún, cuando la clara evidencia se puso delante de mí, sentí que mi corazón se apretó. ¿Qué te parece? ¿No es un buen nombre? Creo que sí. Después de eso, Harku mantuvo una conversación unilateral durante un buen rato. La mayor parte era sobre su hijo y yo le escuchaba hablar en silencio. Golpe. Al verle hablar en un tono cada vez más brillante, acabé por no poder establecer contacto visual, así que desvié la mirada. Cuando lo hice, pude ver a Amelia observándome desde lejos con una mirada lastimera en los ojos. Gracias a eso, me di cuenta de la emoción que se instalaba en mi corazón. Jejeje, se va a convertir en un gran guerrero. Un hijo de mi sangre y la suya. Para. Tengo que irme. Me invadió un sentimiento de culpa. Fin del capítulo 299. Capítulo 300, Espíritu Maligno, 4. De repente recordé mi primer día aquí. Un espíritu maligno residía en el alma de Oreum, hijo de Kadwa. Ese día, el jefe de la tribu decapitó al jugador que estaba a mi lado con un hacha aterradora y comenzaron mis días de supervivencia. Por supuesto, yo no lo sabía en ese momento. Como todo este mundo era mi enemigo, tenía que desconfiar de todos con los que me cruzaba. Pensé que eras un NPC. Nunca lo habría hecho de haberlo sabido. Al igual que Gencia, que consideraba a todo el mundo un NPC, yo no tenía espacio en mi corazón para entender su odio. Apretón. Pero ahora lo aceptaba. Así que fuiste tú. La emoción en los ojos del cacique al mirar a Oreum, hijo de Kadwa, era tristeza. ¿No es repugnante? Que estos espíritus malignos estén entre nosotros haciéndose pasar por humanos. La ira que despertaba en los ciudadanos reunidos en la plaza la ejecución de los espíritus malignos era ansiedad. Esto era natural. Un día, de repente, un espíritu maligno habitaba en el cuerpo de un ser querido y se convertía en un ser completamente distinto. ¿Podría haber algo más aterrador que eso? Era natural ser odiado. Incluso para mí, si un espíritu maligno entrara en Misa, Raven, el señor Oso, Erwin o Ainar, yo también me sentiría asfixiado. Bjorn, es casi la hora. Así que ya es esa hora. Vale. Me levanté lentamente de mi lugar en la esquina. La sensación de una piedra colocada en mi corazón era la misma. No seas tonto ahora. Esto no cambia nada. Las emociones eran solo emociones. Valor. Necesitaba terminar mi trabajo rápidamente y salir de aquí. Drag. Cuando llegó el momento, la puerta de piedra que no cedía se abrió y pudimos seguir explorando la grieta. Guardias de armadura blanca, vanguardias de armadura verde, profetas plateados, en cada sala aparecían nuevos tipos de monstruos y los puntos de experiencia seguían acumulándose. También caían esencias de vez en cuando, pero parecía que Amelia no podía memorizar todo el centenar de esencias que podían obtenerse en el templo de los 100 colores. ¿Sabes qué tipo de habilidad tiene esta esencia? Cada vez que caía una esencia, Carlton y su equipo nos pedían consejo. Sorprendentemente, Amelia explicó amablemente lo que sabía. Es la esencia del juez del Palacio Azul Blanco. Recuerdo que tenía una estadística de fuerza alta poco común para una esencia relacionada con arcos y proyectiles. Eso dice ella.
Einbern, ¿qué vas a hacer? Fuerza, ¿eh? En realidad quería aumentar la tensión de mi arco, así que esto funciona. También me gusta la habilidad que tiene. Creo que puedo usarlo bien. Lo cogeré. Einbern cogió uno esta vez, y Carlton y Harku cogieron cada uno antes. Ya habían cogido 3 esencias de rango 6 solo por seguirnos detrás, pero no me dolía necesariamente el estómago. Ja ja ja. Gracias. Esto ha sido fácil gracias a vosotros. No hay necesidad de agradecernos. No solo eran artículos inútiles, esto no sería suficiente compensación, de todos modos. Tampoco cambiaba el hecho de que algún día moriría en el laberinto. De todos modos, creo que poco a poco estamos llegando al final. Después de avanzar la incursión durante mucho tiempo así, finalmente llegamos a la sala del jefe. Viendo que la joya en la mano de la estatua no estaba iluminada, parecía que habíamos llegado primero. Pero ¿cómo se abre esta puerta? Hasta a un lado. Amelia aplastó la estatua entera. Más que una acción brusca, era una de las formas más rápidas de proceder. Si lo hacía, la puerta se abría, acompañada de una voz airada. ¿Con quién había venido para saber todo esto? Mientras de pronto sentía curiosidad por el pasado de Amelia, una voz imponente resonó desde el otro lado de la puerta de piedra. Este es el lugar de descanso del noble sacrificio. Los intrusos pagarán sus pecados con sangre. ¿Qué has dicho, rango 5? Vi esta introducción varias veces durante el juego, así que me limité a escuchar desinteresadamente mientras masticaba cecina cuando la puerta de piedra empezó a abrirse. ¿Puedo entrar? Alguien acaba de hablar. ¿No es un monstruo? El trío se sintió muy intimidado por el sonido de hace un momento y mostró claramente signos de nerviosismo. No era que no pudiera entenderlo. El guardián del Templo de los 100 colores era un mutante de alto rango de rango 5 que incluso tenía una esencia aleatoria. Como casi no había mutantes de alto rango por debajo del tercer piso, era poco probable que se hubieran encontrado con un monstruo que pudiera hablar lenguaje humano. Jon, ¿cuánto tiempo vas a estar así? Oh, me distraje por un segundo. Para ser precisos, me acordé de la Ciudadela Sangrienta. El vampiro que conocí entonces también era un bastardo mutante de alto rango de rango 5, pero era una época en la que no tenía esencia. Por supuesto, el jefe de aquí era mucho más fuerte que ese vampiro. Ahora mismo hemos atravesado el laberinto e incluso nos han maldecido, mientras que ese jefe tendría todo tipo de bonificaciones. De todos modos, me pregunto qué esencia tenemos aquí. Cuando cruzamos la puerta de piedra, se cerró con un sonido. ¡Boom! Bosque. A diferencia de las salas anteriores, que eran cámaras de piedra hechas de mármol, el suelo estaba lleno de arbustos y los árboles que crecían aquí y allá daban frutos. Eso no quería decir que el paisaje más allá de la puerta fuera exterior. Un gran interior en forma de cúpula estaba decorado con un jardín artificial. Había un total de 5 puertas en la pared exterior circular, incluida la que acabábamos de entrar. Si fracasábamos en la conquista, probablemente una de esas puertas se abriría para que otro equipo asumiera el reto. Sin embargo, estaba seguro de que eso no sucedería. Ustedes quédense atrás. Este es un guardián, ustedes dos estarán bien por su cuenta. Te llamaremos si te necesitamos. De acuerdo. Bien, eso solucionó ese problema. Ahora que los pasajeros del autobús estaban sentados, Amelia y yo nos dirigimos a la cabaña situada en el centro del bosque. Supongo que eso activó los sensores. ¡Boom! Un caballero con armadura gris y a caballo cayó del cielo y bloqueó nuestro camino. Su nombre, Caballero Delfín. Aunque iba a caballo, no estaba clasificado como una especie de gran tamaño. Su estatura rondaba el 1,90 m, con las proporciones de un humano corriente. Era mucho más pequeño en tamaño que el coloso que conocimos antes, pero no se trataba de un monstruo al que subestimar. En la mayoría de los juegos, los enemigos más pequeños eran los más intimidantes. Látigo. Pronto, el caballero a caballo blandió en el aire un arma que parecía a medio camino entre una lanza y un gran espadón, haciéndose el duro. Perros salvajes del imperio atrapados por la codicia. Hoy os castigaré. ¿Sigue soltando tonterías, eh? Amelie, ¿sabes lo que eso significa? Yo tampoco lo sé. ¿Es eso cierto? Paso. Primero usé gigantización para igualar su clase de peso antes de dar un paso adelante.
Justo en ese momento, el caballo espiritual, el monstruo de tipo bestia de rango 7 sobre el que cabalgaba el caballero delfín, resopló y cargó. Neo. Bueno, un caballo de los espíritus es un montón de basura que puede ser capturado con un solo balanceo, pero las estadísticas están infladas aquí. El caballo espiritual de la sala del jefe tenía las estadísticas del caballero delfín. En pocas palabras, no era un monstruo que se pudiera matar con 1 o 2 golpes. Y ahora ni siquiera puedo usar Swing. Recibí varias maldiciones por el camino y Swing acabó sellado. Por supuesto, esto era un problema menor. Teníamos un dañador que era mucho más eficiente que yo, ¿por qué iba a enviar un trato? ¡Boom! Bloqueé la estocada del caballero desde lo alto del caballo con la determinación de mi escudo. Era bastante fuerte. Creí saber por qué a la caballería de la Edad Media se la llamaba los mejores soldados. Entonces no había sobrehumanos con gigantización, ¿verdad? Doble. Sin apartarme lo más mínimo de mi posición, grité. Emi. Ya está en el aire. Corta. Antes de que pudiera terminar de hablar, un aura brillante cortó el cuello del caballo, y eso fue todo. Un aura es definitivamente un engaño. El caballo espiritual se desvaneció impotente como la luz. Desplome. Era hora de comenzar la fase 2. La lucha del caballero delfín se dividió en 3 fases. En la fase 1 corrió desbocado sobre el caballo espiritual invocado con la habilidad activa sirviente. Luego se desarrolló una batalla terrestre después de que el caballo espiritual fuera liberado. A partir de la fase 2, el caballero delfín utilizó una habilidad de esencia aleatoria por debajo del rango 5. No importaba cuánto esperáramos, la habilidad de esencia no salía. Así que continuamos el combate contra el jefe con normalidad y pasamos a la fase 3 una vez que Amelia le clavó un cuchillo en la garganta. La inmortalidad es una voluntad y una promesa. El caballero delfín resucitó con una frase que daba grima. Era el efecto de la habilidad pasiva caballería, una habilidad de alto riesgo que destruía todo el equipo llevado durante el tiempo de daño y recuperaba la vitalidad en proporción al tiempo que se había llevado el equipo. Al principio me pregunté qué clase de habilidad inútil era esta. Mientras no llevaba equipo, el caballero delfín era más débil de lo normal a partir de la fase 3, pero esto solía ser igual para el jugador. Si sus especificaciones estaban a la par, su MP también tocaba fondo por todo tipo de heridas. Así que, durante mi primer intento, seguimos golpeándonos con regularidad para continuar una pelea de perros y, al final, acabamos aniquilados. Bueno, con nuestras especificaciones ahora, será una comida bien preparada. ¿Qué? Justo entonces, el caballero delfín se hinchó de repente. Me quedé un poco estupefacto. Pensar que sería gigantización. Nunca imaginé que la esencia mutante de alto rango sería la esencia de un héroe orco. No me extraña que no usara ninguna otra habilidad. Solo entonces tuvo sentido por qué este tipo no usó su habilidad en las fases anteriores. Gigantización no era una habilidad que pudieras usar mientras llevabas equipo. Sin embargo, el aumento de estadísticas era enorme. No puedo perder. Usando gigantización, el tipo empezó a atacarme con un frenesí loco. Por supuesto, eso no iba a funcionar. ¿Qué vas a hacer haciéndote más grande? Tus estadísticas y tu tamaño siguen siendo inferiores a los míos. Aprieta. Tras agarrarle el puño, tiré de él con fuerza como si fuera a luchar. Puñalada. La daga de Amelia asestó el golpe definitivo. ¡Saa! Entonces el tipo se convirtió en partículas de luz y se alejó revoloteando, sin dejar siquiera unas últimas palabras. Siempre me pasaba, pero este era siempre el momento más tenso. Me quedé mirando al frente sin pestañear. Por favor, que salga algo. Contrariamente a lo esperado, no había ninguna esencia flotante. Plop. Tampoco había ninguna piedra de la grieta cayendo con un sonido. En su lugar, apareció una pieza de equipo. Un objeto numerado. Al confirmar que el equipo que había en el suelo era un martillo, me quedé helado. Espera, ¿qué es esto? Santo cielo, ¿esto sale de aquí? Temblando por un momento, me apresuré a coger el martillo. No sabía lo de la sensación de agarre, pero viendo ese color masculino y ese diseño robusto, estaba seguro. Se trataba del número 87, el trituradora de demonios de Kraul. Se trataba de un costoso objeto de doble numeración que ni siquiera se podía vislumbrar fuera de la casa de subastas del cielo de la capital real.
Sin mencionar que era el arma de graduación que había decidido para mí después de tomar la esencia de ogro. ¿Esto salía en la grieta del tercer piso? Un premio gordo ni siquiera era suficiente para describirlo. Maldita sea. Si esto no era 20 años en el pasado. Como fanático de la eficiencia estaba decepcionado, pero esto seguía siendo algo bueno, la primera buena fortuna en mucho tiempo. Sí, eso era inconfundible. Excepto que, tan pronto como agarré el martillo, mi cerebro se puso ruidoso. ¿Cómo me llevo esto? Si cavo un agujero en el suelo donde nadie lo encuentre, ¿seguirá estando bien dentro de 20 años? Espera, ¿y si alguien se lo lleva? Entonces estoy jodido. ¿Debería venderlo? Sí, puedo venderlo y usar ese dinero para comprar una esencia cara o algo así en la casa de subastas antes de irme. Esa es la razón por la que reuní equipo en primer lugar. Mientras estos pensamientos pasaban por mi mente en un bucle continuo, Carlton se acercó y me felicitó. Felicidades. Es una pena que no haya salido una esencia, pero debe ser nuestra codicia. Yo más bien me siento a gusto. Me alegra de que ustedes también hayan conseguido algo. Este objeto es demasiado valioso para llamarlo solo algo. Sería mejor no decir esto. Por su aspecto, Amelia tampoco creía que pudiera ser un objeto de doble numeración. Decidí pensar en esta cuestión más tarde. El portal también acababa de abrirse. Boom. Carlton miró el portal creado frente a la cabaña en el centro del bosque y preguntó, entonces, ¿qué vais a hacer ahora? Nos iremos después de un rato. Queremos echar un vistazo en el tiempo que nos queda. Para ser precisos, había algunas cosas que llevarnos. ¿Pero me entendió solo con eso? Supongo que van a buscar el arreglo de Gabrielius. Sí. Entonces, ¿qué pasa con la fruta blanca en el árbol de allí? Parece claramente fuera de lo común. Oh, eso. Tenía razón sobre que era una pieza oculta, pero era más bien un objeto de entretenimiento. ¿Cómo podría decir esto para que no se lo comiera? Mientras reflexionaba sobre esto, Amelia explicó en mi lugar. Es una fruta blanca. Cuando se consume, toma las estadísticas de una esencia en posesión de uno y las cambia al azar. Su explicación fue breve, pero no errónea. La fruta blanca cambiaba la naturaleza de una esencia al consumirla. Las habilidades seguían siendo las mismas, pero la capacidad básica asociada a la esencia cambiaba a un valor aleatorio que coincidía con su rango. No era un objeto que pudiera consumirse con cordura, porque en este juego había miles de estadísticas detalladas. Había una gran posibilidad de que buenas estadísticas como la fuerza y la agilidad se volvieran casi inútiles o se cambiaran por estadísticas de bajo valor como la avaricia o la obsesión. Entonces, ¿qué vais a hacer? Vamos a salir directamente. Estoy seguro de que nuestros camaradas que quedaron atrás estarán esperando afuera. Ya veo. Después de despedirse de Carlton, el hada arquera se acercó a mí. Primero, déjame darte las gracias. Sin duda no habríamos podido llegar hasta aquí por nuestra cuenta. Habríamos sufrido mucho más. Tuvieron mucha suerte. ¿Suerte, Bueno. Definitivamente es difícil encontrar exploradores como ustedes en una grieta. Por favor, disculpen nuestra cautela al principio. Hemos experimentado una serie de mala suerte recientemente. ¿Mala suerte? Es difícil de explicar. No es que nadie haya hecho nada malo, pero hagamos lo que hagamos, nuestra mala suerte no deja de enredar las cosas. ¿En serio? Hay una cosa que me viene a la mente. Medité si decirlo o no antes de separar los labios. Dijiste que había un tipo llamado Hans en tu equipo. Lo dije. Acaba con él. Así tendrás suerte. El hada arquera puso una expresión aturdida ante mis palabras y luego soltó una risa incómoda. Jaja, es un chiste gracioso. Ahora soy 100% sincero. Fin del capítulo 300.